Hijo del Espíritu Santo, y la iglesia querida dice, amén. La iglesia del Señor dice, amén. Amén. 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían y se reunían y tenían todas las cosas en común. 45. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, cada uno según tenía necesidad. 46. Ellos perseveraban unánimes en el templo, día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la con alegría y con toda sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. La traducción 2015, ¿ok? Que usted ya viene, ¿verdad? Actualizado. Amén. Puede sentarse. El desarrollo de una gran iglesia, eso va a ser, ¿verdad?, nuestro título y sus rasgos. El desarrollo de una gran iglesia y sus rasgos. Rasgos son características, son los que distingue, ¿verdad?, a alguien, ¿verdad? Si yo pongo a Javi con Juan, rápidamente voy a distinguir a cada uno de ellos por sus rasgos, por sus características, Y queridos hermanos, cuando hablamos de iglesia, no solamente estamos refiriendo a los 4 paredes, aunque en sí también esa connotación vaya. La iglesia tiene 2 connotaciones, y uno es que la iglesia son los 4 paredes, el templo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Están de acuerdo? Y otro es que nosotros también somos la iglesia. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros también somos la iglesia. Y cuando digo el desarrollo de una gran iglesia, sus rasgos, voy a hablar personalmente a usted. Dios me habló a mí, me va a hablar, y yo le voy a hablar a usted el desarrollo de una gran iglesia. Cómo nosotros podemos, ¿verdad?, modelar el modelo del cristianismo allá afuera, y cómo vivieron estas personas en la iglesia primitiva, que verdaderamente son dignos de ejemplos, que son dignos, ¿verdad?, de imitarlos. Una miradita a esta iglesia primitiva muestra sus rasgos, cómo ellos vivían. Cómo ellos, ¿verdad?, vivían la vida cristiana diariamente. Y pues esa vida cotidiana la vamos a aplicar en nuestra vida actual, y debemos de también concientizarnos de que, queridos hermanos, muchas cosas que nosotros estamos descuidando. El desarrollo de una gran iglesia y sus rasgos. Esta maravillosa iglesia, que es la iglesia primitiva, uno de los rasgos muy valiosos que ellos tenían, yo encontré 6 en estos versículos que hemos hablado, y dice que era un pueblo que recibía la palabra con regocijo. ¿Ok? Era un pueblo que recibía la palabra con regocijo. ¿Ok? Así que regocíjese usted, que es también la iglesia del Creador. Amén. Número 2, era un pueblo que perseveraba continuamente. Era una iglesia que perseveraba continuamente. Número 3, un grupo que conmovía, un pueblo que conmovía las almas con el temor a Dios, Siguiente, un pueblo que participaba unido en el ministerio. Ellos estaban activos, nada que esto solamente para el pastor, los diáconos y los ancianos, de ninguna manera, porque ellos habían recibido a Cristo y ellos tenían la responsabilidad y la necesidad de involucrarse en el ministerio. 5, un pueblo unido. Un pueblo unido jamás será vencido. Y el 6, un pueblo que adoraba y glorificaba a Dios, pero la palabra diariamente. Era un pueblo que adoraba a Dios diariamente. Punto número 1, la palabra de Dios. Queridos, sabemos nosotros que lo que marca una iglesia verdadera es en qué cree, ¿verdad? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Qué es lo que abraza? ¿Cuál es la doctrina que tiene esa iglesia?
Y aquí vemos nosotros una iglesia verdadera porque ponía su confianza en la palabra de Dios. Queridos, muchas veces, ¿verdad? Quizás pensamos que la palabra no es la verdad, pero es la verdad. Cuando usted indaga así una investigación concisa, usted se va a dar cuenta de que la palabra es verdadera. Que la palabra es verdadera. Entonces, dice que vemos aquí que esta iglesia primitiva abrazaba la palabra del Señor. Porque dice aquí en el 41, dice la palabra del Señor que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron en aquel día como 3,000 personas, los que recibieron su palabra, su palabra. Este rasgo básico de esta amada congregación es un rasgo verdadero. Queridos, de hecho, nosotros los que estamos aquí, nuestro fundamento debe ser la Biblia. Debe ser la Biblia. Esta iglesia abrazaron la palabra. Esa palabra que fue transmitida por Cristo a los apóstoles y los apóstoles los transmitían también a ellos y ellos lo recibían con regocijo. Lo recibían con todo el amor que ellos, ¿verdad?, sentían. ¿Por qué? Porque este grupo verdaderamente entendían que solamente la palabra del Señor puede cambiar, puede transformar la vida, puede transformar, ¿verdad?, nuestro estilo de pensamiento. Queridos, lo que debemos de entender es que esta iglesia no se dirigía por un grupo de ideas, ¿ok? Las ideas son buenas de la gente alrededor, son buenas, pero no debemos de basarnos en un grupo de ideas, sino que en la palabra del Señor. Y también en los pensamientos. Hay muchos libros buenos, hay muchos libros, ¿verdad?, que nos ayuda a autorrealizarnos, pero eso no debe ser nuestro enfoque, sino que es la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo primordial en cada una de nuestras vidas. Como vuelvo y digo, que hay libros que son muy interesantes, pero la palabra es la que marca la diferencia. Ellos no seguían un juego, ¿verdad?, de reglas y principios hecho por el hombre, sino que recibían la palabra del Señor. Recibían aquella palabra que fueron transmitidos, ¿verdad?, hacia ellos. Y otro es que tampoco estaban recibiendo o siguiendo una filosofía humana. Hoy en esta generación que nos ha tocado vivir, hay muchas filosofías que se están moviendo, especialmente en las iglesias, ¿verdad? Quizás no, donde no hay estudios y también en las escuelas, en nuestra sociedad hay muchas filosofías. Cuando usted va afuera y le preguntan en qué usted cree, a veces nosotros nos quedamos titubeando, no sabemos qué responder. Debemos nosotros fundamentarnos en la palabra del Señor y cuando nos preguntan y nos cuestionan acerca de nuestra fe, sabemos nosotros qué responder, porque allá afuera hay una generación que sí demanda que nosotros debemos de hablar la palabra con lógica y también con seguridad. La palabra de Dios, la palabra. Yo los desafío a cada uno de ustedes, también como a mí también, estudiar más la palabra del Señor, porque esta generación, queridos, no es que sea una generación, ¿verdad?, un poco quizás ignorante, no, está preparada y nosotros de igual manera, la palabra del Señor es nuestro fundamento, tal como hacía esta amada congregación que oía la palabra del Señor, según Hechos 4:4 dice, pero muchos, ¿verdad?, de los que habían oído la palabra y el número de los varones era como 5,000, muchos oían la palabra, oían y practicaban la palabra del Señor. Nótese la palabra cuando dice recibir, es muy interesante entenderlo, qué significa la palabra recibir. La iglesia, ¿verdad?, genuina recibe la palabra. ¿Y cómo nosotros recibimos la palabra? ¿Cómo nosotros la aplicamos en nuestras vidas? Nosotros recibimos la palabra cuando le damos la bienvenida a la palabra. La bienvenida. La bienvenida, amados, es que todo lo que yo tengo, todos mis títulos, todo mi currículum, todo eso, yo no tengo que vaciar tal como hizo el apóstol Pablo cuando él vino a Cristo. Un gran escritor, C.S. Lewis, decía, ¿verdad?, ¿cómo vine yo a los pies de Cristo? ¿Cómo yo vine a los pies de Cristo? Decía él, yo tuve que ser como un niño viniendo a los pies de Jesús, porque si yo viniera con todos mis pensamientos y con todos mis estudios, que en sí era un gran escritor,
nunca hubiese venido porque hay muchas cuestionantes. Pero Él vino como un niño. De igual manera tenemos que darle la bienvenida a la palabra del Señor, sin importar, ¿verdad?, qué nivel académico uno tenga. Sin importar. La palabra es nuestro fundamento y darle la bienvenida. Tener un corazón sencillo, un espíritu dócil. Un espíritu dócil es que sea moldeable, que se deja enseñar por la palabra. Recibir la palabra es darle la bienvenida. Y demos la bienvenida a la palabra en nuestras vidas. Donde quiera que vayamos, en nuestros trabajos, en nuestros empleos, ¿verdad?, de escuelas, en nuestra casa, demos la bienvenida, que la palabra del Señor quepa en nuestros corazones. Que sea lo primero que nosotros, ¿verdad?, abramos. Queridos, considero que dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en Josué 1:8, de que tenemos que meditarnos en la palabra del Señor día y noche. ¿Verdad que no lo hacemos? ¿Verdad que sí? Usted es consciente, yo también. Pero la iglesia que marcaba la diferencia, esta iglesia en desarrollo y sus rasgos, era que primeramente ponía la palabra en primer lugar. Para que nosotros seamos bien bendecidos en este año que hemos iniciado, la palabra, amados, la palabra. Dice que cuando nosotros ponemos esta palabra en acción y la aplicamos, queridos, seremos más sanos y viviremos mejor. Todas las leyes de la palabra del Señor es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Darle la bienvenida a la palabra y creerla. Número 2 es creerla. ¿Cómo yo recibo la palabra? Es creyéndola. De que la palabra es la palabra de Dios. De que esta maravillosa Biblia es la palabra de Dios. Aunque yo no pueda entender, aunque yo tenga, ¿verdad?, cuestiones y un montón de dudas, pero yo tengo que creerla que es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque todo, ¿verdad?, se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Hay que creerla. ¿Por qué? Porque toda la palabra del Señor se ha cumplido. Los egipcios en aquel entonces, ellos creían de una manera diferente de que el mundo estaba sobre 7 pilares, ¿verdad? Descansaba sobre 7 pilares y la filosofía egipcia era tremenda. Y también ¿verdad?, los de la India decían, no es así, sino que el mundo descansa sobre elefantes, decían ellos, y también muchos lo creían. ¿Por qué? Porque era una filosofía tremenda. Pero antes, ¿verdad?, Dios ya decía en su palabra, en el libro de Job, que el mundo descansaba en la nada. Que descansaba en la nada, se colgaba en la nada, y que Dios, ¿verdad?, en su palabra decía que el mundo era redondo y era círculo. Pero muchos no lo entendían. Hasta el Apolo 11 descubrió, cuando ellos fueron al espacio, se dieron cuenta que sí, verdaderamente el planeta era redondo y está suspendido en la nada. La palabra es verdad. Muchas veces nosotros no la creemos, pero es la verdad. Científicamente comprobada de que dice toda la verdad. ¿Ok? Creerla. Creerla. El libro de los Hechos que estamos leyendo hoy no solamente son, ¿verdad?, mitos, sino que es historia. Es historia verídica, o sea, creíble. Es histórica de verdad. Hubo una persona también, un arqueólogo, dijo, ok, voy a desafiar la Biblia si es verdaderamente, voy a ir en los lugares que están en el libro de los Hechos. Y él dijo, wow, tal como está, ¿verdad?, en la palabra, en el libro de los Hechos, así están ubicados los lugares. Esa persona que escribió eso verdaderamente sabía lo que estaba escribiendo. La palabra es verdad. Sí, pero muchas veces, por falta de investigación, dudamos. Queridos, hay que recibirla. Si es verdad, ¿usted cree que no se cumpliría un día que estaríamos frente al Señor? Si nunca se equivoca, ingerirla. Esa iglesia ingería la palabra. Esa iglesia, ¿verdad?, que dice Pablo cuando vio que estaba predicando la palabra del Señor, y esa iglesia, ¿verdad?, escudriñaba, ok, eso es muy verdad, pero vamos, ¿verdad?, a escudriñarla. Ese pueblo de Berea escudriñaba la palabra del Señor. Ingerirla es comerla, es llevarla a la acción. Le digo algo, esta hoja que tiene unas letritas, depende de nosotros si le damos vida con nuestra vida.
Porque dice ingerirla, dice practicarla y creerla. Esas palabras van a sonar en el aire si usted y yo no lo llevamos a la práctica. En verdad. Nosotros le damos vida también a las palabras con nuestras acciones, para que cobre vida. Y la gente allá afuera dirán, ¿tú qué lees? La Biblia. ¿Tú qué lees? La Biblia. ¿Tú qué estudias? La Biblia. ¿En qué tú crees? La Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros también con nuestro modelo de vida le damos vida a la palabra de Dios, que es vida también. Practicarla. La práctica. Muchas veces nos han llamado y dicho, hay que practicar la palabra. Y sí, verdaderamente, la práctica, amados, somos más teóricos nosotros, somos más de conocimientos, pero no de práctica. Y esta gente, estos hermanos, ¿verdad? Eran de práctica. Practicaban la palabra, lo practicaban de verdad. Y también experimentarla. ¿Saben? Experimentarla. Cuando leemos la palabra, hermano Ovidio, cuando leemos la palabra y usted se encuentra en una situación muy difícil, esa palabra que usted ha leído, usted lo pone a la práctica y dice, o en una situación muy difícil, usted se acuerda de la historia de Daniel, de los amigos, usted dice, no, pues yo no estoy pasando en un horno, así literal, yo sé que Dios va a estar conmigo, Dios está conmigo, porque así lo ha prometido. Eso es una actitud mental. ¿Por qué? Porque eso es la palabra del Señor. Experimentarla. ¿Cuántos han experimentado que en medio, verdad, de la queja, en medio de su circunstancia muy difícil, la palabra del Señor viene y los alienta? Amén. Experimentarla. Yo no quiero, ¿verdad?, que solamente sea de noticia a mis oídos. Tenemos que practicarla y experimentarla, ¿verdad? Eso es lo que hacía, guardarla. La hermana Crisia decía ayer que guardarla no solamente meterlo, ¿verdad?, en un cajoncito y bye bye, adiós. No, queridos. Es guardarla, es practicarla de igual manera en el corazón del ser humano. Practicarla y desearla. ¿Sabe? Alguien en la música, cuando la gente o cuando uno empieza a practicar quizás la guitarra y el piano, a los primeros días no le gusta la práctica. Llegan las prácticas y la guitarra, ay, mis deditos y todo eso, no le gusta a uno. Pero conforme va practicando, estando en el trabajo, ya no piensa en el trabajo, sino que desea la guitarra. Dice, wow, la guitarra, ya se lo imagina tocando. ¿Por qué? Porque conforme a la práctica, y también quizás el piano, la batería, cuando uno la practica, al principio es difícil, pero conforme el proceso va uno agarrando y ya la desea. Al principio, la palabra del Señor le va a costar leerla. Al principio le va a dar sueño. Pero mientras usted va leyéndola, la va a desear. Si no la ha deseado, es porque no la ha leído. ¿Ok? Regocijarse en ella, regocijarse en la palabra del Señor. Es lo que hacía, ¿verdad?, de este pueblo. Y diseminarla. Diseminarla es una palabra, ¿verdad?, que quizás no hemos entendido, pero es compartir. Es compartir, ampliar la Biblia, ampliar la verdad y compartir con los demás. Ellos ponían en primer lugar la palabra. ¿Ok? Diga conmigo, la palabra. Ellos lo ponían en práctica. Y otro es la perseverancia. Perseveraban. En el capítulo, verso 42. Perseveraban. Amados, es muy fácil decir la palabra perseverar, pero accionarla. Perseveremos. Esa iglesia perseveraba. La perseverancia es cuando hay tormenta,
cuando hay vientos y ya es difícil avanzar, ese viento, ¿verdad? Te empuja atrás y tú sigues avanzando, te empuja. La perseverancia no es cuando todo va bien. La perseverancia no es cuando todo es color de rosa, porque cuando es color de rosa tú puedes caminar y ir directo, pero cuando hay obstáculos, ahí entra la palabra perseverar. En los obstáculos persevera. ¿En qué perseveraban? ¿En qué tengo que perseverar? ¿En qué? Hay 4 cosas que la iglesia practicaba. Y uno es que ellos practicaban en la, diga conmigo, doctrina. Doctrina, que es el didash. Se escribe didaje, pero el didash, doctrina, en la enseñanza, en las instrucciones. Ahora, llega momentos, ¿no? ¿Verdad? De nuestras vidas, nosotros tenemos que perseverar los sábados, los martes, ¿verdad? Los jueves, los sábados y los domingos. Perseverar en la doctrina, en las enseñanzas, en el congregar. Ellos perseveraban en la doctrina, ellos se informaban. ¿Por qué? Porque habían enemigos alrededor. Habían enemigos también internos. Los líderes religiosos, ¿verdad? Los criticaban a ellos, pero ellos perseveraban en la doctrina. Nosotros también tenemos que perseverarnos en la doctrina. ¿Cuál es nuestra doctrina? Que solamente la Biblia es la palabra del Señor y que la gloria es para Dios y que nosotros somos salvos por gracia también y que Cristo, ¿verdad? Es el único digno de toda adoración. Queridos, es la Biblia. Queridos, es nuestro congregar. Perseveremos en la enseñanza, Ellos perseveraban en la enseñanza. Y otro es en la comunión. Comunión, en el compañerismo. Nosotros estamos perseverando hoy. Al estar aquí estamos perseverando. La comunión, el compañerismo. Dice el salmista cuando veía, ¿no?, a todos aquellos que iban al templo a adorar al Señor en la tienda, decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, juntos en comunión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la comunión. Si usted vino hoy, no falte también el sábado. Si el sábado vino, tampoco nos falte el domingo. No faltemos, tratemos, ¿verdad?, de no faltar. ¿Ok? La perseverancia. ¿Ok? Perseverar. Porque, para serles franco, este hielo o esta nevada fue un obstáculo. Y nos puso a nosotros, ¿verdad? Más bien nos mostró lo que éramos. Considero que los que sí realmente, en verdad, perseveraban, a lo mejor vinieron, ¿no?, a dar vuelta en la iglesia, a ver qué tal, a curiosear, pero otros nada. Y entiendo, pero la palabra del Señor dice que tenemos que perseverar. Eso solamente es un mal ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué? Pero tenemos que perseverar nosotros continuamente. Y otro es en la cena del Señor. En la cena del Señor, en el partimiento del pan, la iglesia primitiva practicaba también, ¿verdad?, la iglesia del Señor, ¿verdad? Practicaba la Santa Cena. Uno de los significados de la Santa Cena es recordar la muerte de Jesús, ¿ok? Recordar la muerte de Jesús. Nosotros debemos de recordar que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Él no lo merecía, pero Él murió por usted y por mí en la cruz. Y la cuarta es la cual muchos resbalan de nosotros. Muchos resbalamos. Y es, ¿qué cree usted? La oración. Diga conmigo, oración. Oración. ¿Saben? Esa iglesia marcó una gran diferencia y veía siempre la palabra, veía también milagros ocurrir, era porque oraban. Amados, ¿cómo está nuestro estilo de oración? Nuestra vida de oración, ¿cómo está? Yo no soy quien para juzgarlo, pero
La palabra del Señor nos dice que tenemos que perseverarnos en la oración. Y la oración, amados, la oración es lo más primordial. ¿Qué pasará si las parejas, en ellos no hay comunicación? ¿Qué pasa? Usted sabe que sí. Imagínese si la pareja, en ellos no hay nada de comunicación. Usted sabe por lógica lo que va a pasar. Hay ruptura. Quizás hay infidelidad. Muchas cosas. Y fíjese, la oración es comunicación, pero ¿con quién? ¿No será que muchas veces somos infieles a Dios por no comunicarnos a Él? ¿No será que muchas veces nosotros somos infieles, traicionamos a Dios, vamos tras cosas ajenas porque no tenemos comunión con Dios, estamos fríos, no queremos congregarnos, no queremos leer la palabra, menos ver a practicarla, no queremos diseminarla, que es practicarla? ¿Por qué? Porque no hay comunicación con Dios. Amados, por lógica sabemos que la comunicación es lo primordial. Sí. Esta iglesia perseveraban en la oración. El desarrollo de esta iglesia perseveraba en oración. El tercer punto, usted no se preocupe por la hora. Si vamos por el cuarto punto, la próxima vez vamos a arrancar con el cuarto, ¿ok? Así que tranquilo. Abroche bien su cinturón para que no vaya a levantarse diariamente. El temor, amados, el temor. Número 3, ¿verdad? El temor. El temor no es, muchas veces, ¿verdad? Entendemos nosotros que el miedo es malo, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos entendemos que el miedo es malo? El miedo no es malo. Amén. Por causa del miedo, usted no manejó el día jueves al venir acá en la iglesia. Se quedó en su casita. Dijo, no, pues tengo miedo, mejor no voy. Antes que ocurra un desastre. El miedo es bueno. El miedo es bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Nunca hay que confundir la palabra miedo con cobardía. ¿Ok? Muchos dicen, tengo miedo, pero no, es cobarde. El miedo es diferente. El temor. Dice que nosotros tenemos que tener temor a Dios. Esta iglesia temía a Dios en el 43. 43 dice así. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. O sea, temor caía sobre la gente. Temor. ¿Qué es temor? ¿Qué es temor? ¿Para qué sirve el temor? Debemos de entender de que esta iglesia estaba naciendo apenas. Esta iglesia apenas, ¿verdad? Está rompiendo la cáscara del huevo, se está saliendo apenas y alrededor hay enemigos feroces que querían opacarlos, querían destruirlos. Amados. Imagínense si alrededor nuestro se levantara un grupo y que nos ponga a nosotros, ¿verdad? Quizás a temblar y dicen, ya no prediquen la palabra porque el que va a predicar la palabra será echado en la cárcel, será quitado, ¿verdad? De su casa y todo eso. Estoy seguro, quizás nosotros dejaríamos. Pero la palabra tenemos que practicarla dentro de nuestras vidas. Pero ellos eran diferentes. Estas personas de la iglesia primitiva, amados, verdaderamente tenían temor a Dios. El temor. En vez de tener miedo a la gente de afuera, ellos tenían miedo pero un miedo reverente hacia Dios. Ellos temían a Dios. Y fíjese, cuando la persona tiene temor, eso significa que tiene conocimiento y es sabio. Porque según Proverbios 1:7 dice,
El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. Es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temer ante Dios. Quizás suene como una paradoja, ¿verdad? Lo que hemos oído. Paradoja, temer a Dios, temerle a Él, tenerle miedo a Dios. No, si Dios no da miedo, tenerle miedo a Él. No, amados, hay que temerle a Dios por su reverencia y por lo que Él es. Le digo, nosotros somos como los papeles, ¿ok? Diga conmigo, soy papel. Somos papeles. Y el fuego es fuego. Le pregunto, ¿el fuego es malo? No. Pero cuando este papel se acerca, ¿verdad?, al fuego, ¿qué pasa? Es consumido. Es consumido. ¿Por qué? Porque la naturaleza del papel y la naturaleza del fuego es tan distinta. Entonces, si este papel hablara y pensara, tendría miedo de acercarse al fuego. Así es Dios. Dios es tan perfecto. Dios es tan santo. Que nosotros, queridos, debemos de tener temor, ¿verdad? Temerle a Él, porque Él es tan perfecto y yo no. Yo soy 1,000,000,000 de defectos, pero Dios nunca. Nunca. Temerle a Él. ¿Verdad? Donde quiera que vayamos. Temerle a Él, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es la combinación, dice aquí, de deleitarse, adorar a Dios y temer de su santidad. Es la combinación de deleitarnos a Dios y temer de su santidad. Esta iglesia, en vez de temerle a los líderes religiosos, ellos temían a Dios. Hasta Pedro y Juan dijeron, ¿verdad? En el libro de los Hechos respondieron a los líderes religiosos, ¿verdad? Los fariseos que estaban allí les decían, no, señores, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros dejar de predicar la palabra del Señor? Juzguen ustedes. Juzguen ustedes delante de Dios hoy. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es verdad, decía Pedro. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenían temor a Dios. Ellos entendían el temor hacia el Señor. Amados, temor. Tenemos que temerle a Él. Esta iglesia es lo que tenía. Y otro es la unidad. ¿Cuántos les gustan la unidad aquí? La unidad compuesta, ¿verdad? La coinonía, ¿no? Estar con los hermanos, la unidad compuesta. Hay una unidad absoluta que solamente es Dios, pero hay una unidad compuesta, ¿ok? La unidad. Alguien decía, todos nosotros somos unas gotitas de agua y unidos formamos a un océano, ¿ok? Todos somos gotitas de agua, pero formamos un océano juntos. La unidad es una marca distintiva, o sea, es una marca que marca la diferencia si la persona verdaderamente es cristiano. Y vayamos en Juan 17:21. Juan 17:21. Y lo vamos a leer. Y dice así. Mas no ruego solo por estos, también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, que está en mí y yo en ti, que también ellos que estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno como tú, nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados y unidos, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como yo los he amado.
La palabra unidad aquí es una marca que la iglesia es una iglesia verdadera. Le digo algo, tal como dice la palabra, que cuando uno practica la unidad, es una evidencia ante el mundo exterior que somos y creemos en Jesús. Porque dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. No tenemos que tener enemigos, ¿verdad? Aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad que no? Afuera tampoco. No, de ninguna manera. Tenemos que estar unidos nosotros. Hay cosas en las cuales quizás es muy difícil de unirme con un hermano, quizás en la cultura, en las tradiciones, en la comida, todo eso, pero hay cosas muy comunes que nosotros tenemos que nosotros abrazar para mostrar quién es Jesús. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La palabra creer en el griego, está significando un tiempo continuo. Mientras nosotros estamos unidos, la gente va creyendo. Esta iglesia era diferente. Esta persona no amaba antes. Esta persona era más, ¿verdad? Apartado, pero ahorita es más unido. Y también tenemos doctrinas en las cuales, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar unidos, porque dice la palabra del Señor en Efesios 4:4 que tenemos que esforzarnos. La unidad no viene de la noche a la mañana, es un esfuerzo. Es un esfuerzo. ¿Ok? Es la suma de un esfuerzo. La unidad es un esfuerzo. Dice el apóstol Pablo, Efesios 4:4, esforzándoos por perseverar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Y luego dice, porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Nosotros tenemos que estar de acuerdo que solamente hay un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor, y un Espíritu, así también como fuisteis llamados y bautizados en una misma esperanza. Tenemos una misma esperanza nosotros, queridos, tenemos una misma esperanza. Mi esperanza es la esperanza suya, hablando, ¿verdad?, del cristianismo. Por eso tenemos que mantenernos unidos, porque unidos es una evidencia que nosotros creemos en Jesús. ¿Ok? Y también dice, para que sepa, la palabra creer y también conocer, que es sepa, es diferente. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si estos viven en unidad, la gente allá afuera creen. Pero también dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste. También esto significa conocer a Dios continuamente. Continuamente hay que conocerlo. Amados, por eso tenemos que nosotros esforzarnos en la unidad. Porque sería algo muy incongruente, ¿verdad? De que la iglesia del Señor supuestamente que debería, ¿verdad?, muy unida, como la iglesia primitiva, y que acá en la iglesia haya pleitos. Si usted pone su mirada en el hombre, va a encontrar 1,000,000 de defectos. Nadie es perfecto. Tal como dice la Biblia, el apóstol Pablo, nadie es perfecto. Por más que uno quizás ande buscando y todo, somos humanos y todos tenemos defectos. Si usted pone su mirada en el hombre, si usted pone su mirada en mí, también yo voy a fallar. Muchas cosas va a fallar. Pero Cristo no. Por eso, ¿verdad? Tenemos que mantenernos unidos, sabiendo que somos imperfectos, pero Cristo es lo que nos une a nosotros. Cristo es lo que nos une a cada uno de nosotros, queridos. No ponga su mirada y no comete el error de poner su mirada en el hombre y en la mujer, porque lo van a defraudar quizás o lo van a fallar. Somos humanos. No ponga. Sí, confíe, pero no ponga su mirada absolutamente quizás en el hombre, en sus amigos y todo. Son buenos los amigos, pero amados, somos humanos, ¿verdad? Somos humanos. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos en la unidad. Pero eso no quiere decir, y le dio, ¿verdad?, licencia a usted, que va a hacer lo que quiera. Persevera en la unidad, dice el apóstol Pablo. Así que hay que hacer lo que se debe hacer.
El quinto punto es que vendían sus bienes y sus propiedades. Así que vende sus bienes. Ok. Vende su carro y déselo al que está caminando. Ok. Ok. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos por igual. Amén. El que tiene 3 casas se va a quedar con uno para que los otros tengan también. Fíjense que los estudiosos decían y dicen que por qué ellos tomaban esa actitud. Recuerden que en Jerusalén había mucha necesidad, demasiada necesidad. Ellos tenían que depender de otras personas. Y cuando ellos ya eran cristianos, dependían y ellos se ayudaban los unos y los otros. Y otro, ¿verdad?, de los puntos es que sabe, Jesucristo dijo de que vendría una vez por su iglesia, por su pueblo, y ellos se estaban preparando. Ellos vendían sus propiedades porque estaban esperando la venida de Cristo. Ellos vendían sus propiedades y los repartían porque estaban esperando el regreso de Jesús. Ellos dicen, para no haya distracciones, mejor hay que vender la casa, ¿verdad? ¿Para qué pagar biles? Ellos hacían eso. ¿Qué principio nosotros encontramos aquí? Amados, si ellos vendían algo, porque ellos entendían de que nosotros, amados, somos peregrinos. Nosotros no somos de aquí. ¿Ok? No sé usted, pero nosotros no somos de aquí. Yo no soy de aquí y yo sé que también usted. No lo somos. Somos pasajeros, amados. Somos pasajeros. Considero de que sería falta de sabiduría acumular muchas riquezas y descuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. Descuidar la presencia del Señor en nuestras vidas. Como les digo, lo que vemos aquí es que nosotros somos peregrinos y ellos lo entendían muy bien. Ellos lo entendían muy bien. Y aquí podemos aplicarlo en el retorno inminente de Jesús. La doctrina, ¿verdad?, de la inminencia, retorno de Cristo, que Él viene pronto. ¿Verdad que sí? Cristo viene pronto. De la noche a la mañana, imagínense, un parpadeo, en un parpadeo, ¿verdad?, milésimos de segundos, todo ocurre y va a ocurrir en cualquier instante. Si ellos estaban preparando para la venida del Señor, ¿y por qué nosotros no nos preparemos? Tenemos que prepararnos. Ahorita, amados, que la noticia, ¿verdad?, nos invade, mostrándonos la evidencia de cómo está el mundo exterior, cómo está el mundo de afuera. Nos dice a nosotros cómo están las guerras hoy, cómo está el hambre, cómo está la violencia y todo. Eso nos está indicando que Cristo va a venir pronto. Pronto va a venir. Pero muchas veces descuidamos la presencia del Señor por otras cosas y no nos preparamos. Preparémonos. Tal como esta iglesia, ¿verdad?, se preparaba, vendían sus propiedades. Usted no vende sus propiedades, sino que solamente tiene que afirmar su relación con Dios. Quizás esas propiedades son las enemistades, quizás esas propiedades, ¿verdad?, que son un poco, ¿verdad?, de estorbo, quizás son la ira, el enojo, ¿verdad?, dentro de uno, que lo distrae. Y si Cristo viene ocupado, ¿verdad?, en esas cosas, nos vamos a quedar. Preparémonos. Preparémonos, porque Dios viene pronto para su iglesia. Velen, dice la palabra del Señor, velen. Mateo 24:42. Dice, velen pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Velen, despierten, porque no saben en qué día va a venir su Señor. Y es muy verdad. Si se dijo hace aproximadamente 2000 años atrás,
ahorita, mis hermanos, ya se va a ocurrir enfrente de nuestros propios ojos. Dios viene pronto, porque dice el 44, por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Vendrá el Hijo del Hombre. Velen, porque no saben en qué día va a venir su Señor. Por tanto, estén preparados. Una preparación mental, actitud. Tenemos que prepararnos. Dice, porque no saben en qué hora va a venir el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. En una ocasión había un hombre, ¿verdad?, que narra el libro de Lucas, que era un rico, que tenía todo, absolutamente todo. Todo tenía. Y luego decía, alma, regocíjate, haz el bien, toma vacaciones. ¿Y qué haré? Voy a derrumbar todo, ¿verdad? Mis almacenes, dice, mis almacenes, para yo levantar otros y allí meter mis bienes. Wow, alma mía, regocíjate, mira todo lo que has provisto para ti, ¿verdad? Y Dios le dice, oye, no seas como los que están sentados, ¿verdad? Le dice, necio, ¿no sabes que hoy, en esta noche, van a pedir o vienen por tu alma? ¿Qué cuenta darás por ella? Y todo lo que has amontonado, ¿para quién será? Le dice Dios. En cualquier momento viene el Señor y tenemos que nosotros estar preparados. Esa iglesia tenía temor. Esa iglesia practicaba la palabra del Señor. Esa iglesia vivía en unidad. Esa iglesia perseveraba y también vendían sus propiedades, pero con una razón de esperar a Jesús. ¿Cuántos estamos esperando al Señor? Y otro es que vivían también en armonía. Ya para finalizar, póngase, ¿verdad?, sobre sus pies. Ya para finalizar, voy a leer algo. Dice así, de esta manera: póngase sobre sus pies. Y tenemos que nosotros perseverar, amados. Perseverar siempre en la palabra del Señor. ¿Ok? Perseverar. La palabra del Señor nos educa. La palabra del Señor nos habla, nos educa. Dice, sin duda alguna, los primeros cristianos hacían que la iglesia sea una gran iglesia. Una gran iglesia. A la vista de los que los rodean, ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Y usted y yo tenemos que modelar la Biblia. La iglesia cristiana, la iglesia primitiva ya hizo lo que tenía que hacer. Ellos se quedaron en la historia. Y esa historia, ellos están más vivos que nunca en el cielo. Ellos están más vivos que nunca. Y están en los cielos. Ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Ellos mostraron con sus acciones de que la iglesia del Señor era verdadera. Una gran iglesia. Ellos mostraron y modelaron, hasta incluso cuando llegaron en Antioquía. Ustedes son cristianos. Ustedes modelaban el evangelio, ¿verdad?, con su estilo de vida. Ellos ya hicieron su trabajo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? La palabra. ¿Ok? Es la clave. La palabra. La perseverancia. Es la clave. No sé en qué área necesita usted perseverancia y yo. Quizás en su liderazgo. Ya lo va a dejar quizás, o ya no siente capaz. Persevere. Quizás en un proyecto, ¿verdad?, que tiene. Persevera. Quizás en su salvación siente como que esa salvación ha menguado. Persevera. Persevera. Es lo único que podemos decir, persevera. Si regresa atrás, usted sabe que le espera. Si usted se estanca, sabemos que nos espera. Estancar y regresar atrás no son los puntos correctos. Es perseverar. La unidad. Amados, practiquemos la unidad. ¿Ok? Y otro es que esperemos la venida del Señor. ¿Cuántos
Podemos cantar menos de mí y más de ti, Dios. Menos de mí y más de ti. En nuestras vidas necesitamos más de Dios. No lo sabemos todo. Por más que usted tenga energía, tenga conocimiento, no lo sabemos todo. Solamente Dios nos puede ayudar. Solamente. Amén.